Ingeniero. Ingeniero. Muchas gracias. Vamos, voy a compartir la pantalla para empezar a conversar acerca del avance de la asignatura que estamos estudiando. Estamos dedicados al aspecto del análisis técnico, ¿no? De los proyectos de inversión que en algún momento nos va a tocar hacer si queremos poner un negocio, ¿no es cierto? Y habíamos estado viendo que para este análisis técnico hay que ir tomando ciertas consideraciones. Todo parte del análisis de mercado, ¿no? De saber cuántos productos o servicios vamos nosotros a poder vender y a qué precio. Esa es la clave de todo, ¿no? Y luego, en función de eso, vamos viendo el tamaño, el equipamiento y todo lo necesario. Ahora, una de las cosas muy importantes es saber en dónde se lo va a ubicar al proyecto. Y eso sí que es una situación complicada. Ya les había comentado yo la clase de miércoles, que son cosas interesantes lo que estamos estudiando en esta asignatura, que como no es de la materia en sí, ¿no? de la ingeniería mismo, a veces no se le toma en cuenta, pero yo sí les recomiendo que le presten un poco de atención, porque los criterios que les estoy dando tarde o temprano les va a ser para algo. Porque yo me doy cuenta que estos conceptos de la economía para ingenieros no. Cuando estudiamos nosotros en la universidad, la mayor parte de colegas, de gente, no se acuerdan, oye, y cometen unos errores y pierden dinero tremendamente. El miércoles les contaba que hay el caso de un señor que ha comprado un terreno para poner una gasolinera, pero no se da cuenta de que ese terreno tiene una afectación de una línea de subtransmisión. Y ahora ya no puede construir la gasolinera y obviamente ya pierde el dinero del terreno comprado. Eso pasó la semana anterior. Y el día de hoy se volvió a dar un caso parecido en otro sector del área de concesión, donde un señor también ha comprado un terreno que está afectado por la línea. Y también está queriendo hacer la gasolinera. Y obviamente, claro, ya no puede hacerlo. Entonces, esto de la ubicación es clave. Determinar en dónde tiene que estar dado. Entonces, vamos a seguir viendo este tema porque hay que darle trascendencia. Y entonces, en esta clase vamos a ver los diferentes factores que hay que tomar en cuenta para ver la ubicación y luego una metodología para esos factores que no quede solo de forma subjetiva, sino pasarle a un aspecto numérico, de tal manera que la decisión al final sea práctica. Entonces ustedes hacen un cálculo y en función de eso escogen el lugar más adecuado. Bien. Entonces, ¿qué factores nomás hay que considerar? Primero, el transporte. El análisis de la localización se aplica cuando se presentan fuentes alternativas de insumos o mercados geográficamente distintos o bien ambos. Es decir, puede ser que los insumos para nuestra producción estén ubicados en un sector y los clientes estén ubicados en otro. O sea, que exista distancia entre el sitio donde podemos fabricar y el sitio en donde podemos vender. Y ahora entonces, ahí viene una disyuntiva. ¿Hacia dónde nos dirigimos la fábrica? ¿Le acercamos al lugar en donde están los insumos o le acercamos a la fábrica en donde están los clientes, los consumidores? Entonces, miren, ahí mismo la gente cuando está en esa decisión no sabe qué hacer. Yo he visto con mucho tiempo que no saben cómo decidir eso y al final terminan cometiendo un error. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que considerar aquí en este caso? Hay que considerar cuánto cuesta el transporte de los insumos y cuánto cuesta el transporte de los productos elaborados. Y en función de eso, entonces nosotros vamos a decidir si nos ubicamos más cerca de los insumos o más cerca del consumo, de donde nos van a consumir los productos. ¿Sí? Y entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una situación de ejemplo que pone el texto, en donde dice, vamos a suponer que queremos poner una fábrica de ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, la materia prima es el azufre.
y el producto elaborado es el ácido. Ahora, ¿cuál consideran ustedes que es más fácil transportar? ¿El azufre o el ácido sulfúrico? Obviamente es más fácil transportar el azufre, la materia prima. Y el ácido sulfúrico es mucho más costoso transportar por el peligro que involucra. Entonces, en ese caso particular, y obviamente, claro, haciendo los costos del transporte y todo, estoy seguro que es mejor ubicar la fábrica lo más cerca posible del mercado, más cerca posible de los sitios en el que nosotros vamos a vender y alejarnos de la parte donde están los insumos, porque el transporte en ese caso es más barato. Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, hasta el momento. Muy bien, entonces, todas esas cosas ustedes deben considerar. Bien, primero, el costo. Segundo, la facilidad. La facilidad. Entonces, hay que fijarse si hay los mecanismos suficientes para transportar. ¿Sí? Mire, cuando se habla de transporte de los productos, incluso hay que tomar en cuenta el tema de la energía eléctrica. De la energía eléctrica. Y verán, ahí ya les digo de antemano, cuando ustedes tengan que intervenir en el diseño de una central de generación eléctrica, ustedes, una de las cosas fundamentales que tienen que fijarse es si desde el sitio en el que nosotros vamos a construir la central hay capacidad suficiente para transportar la energía hacia los sitios de consumo. Porque, como en todo producto, la energía eléctrica no se consume en el sitio donde se produce. ¿Sí? Entonces, si no se toma en cuenta esto del transporte, lo más probable es que se metieron en un tremendo problema. Mire, hace unos 10 o 15 años pasó esto con el municipio de Zamora. Ellos construyeron una central de generación de 4 megavatios en la quebrada Chorrillos. Ustedes sí han de conocer, esa quebrada está cerca de llegar a Zamora, donde hay un puente que es en una parte como curva. Esa es la quebrada Chorrillos. ¿Sí? Entonces, ellos decidieron hacer ahí el proyecto de generación. ¿Por qué? Ellos pensaban que era fácil evacuar la energía, porque cerca de esa quebrada pasa una línea, un alimentador primario de la empresa eléctrica. Sí, pasa cerca del sitio donde ellos hicieron la central. Entonces ellos, sin mucho criterio técnico, fíjese, y eso que son ingenieros eléctricos, mismos los que hacen los diseños, ingenieros civiles, ingenieros electromecánicos, no se dieron cuenta que la capacidad de la línea no era suficiente para transportar la producción de la central. ¿Bien? Y entonces ellos ya hicieron la inversión, ya construyeron el proyecto, ya hicieron la tubería de presión, la casa de máquinas, ya todo eso que se construye para hacer una central. Y entonces se acercaron a la empresa y le dijeron, ¿sabe qué? Venimos ya para interconectarnos porque necesitamos que nos transporten la energía. Y ahí se toparon con la realidad. Nosotros les dijimos, señores, no, la línea no tiene capacidad para esa potencia de la central. Chúticas, y fue una situación grave, y eso les aplazó la entrada en ejecución del proyecto, porque ya tuvieron que construir una línea de mayor capacidad para evacuar, y eso ya cuesta mucho dinero. Entonces, hasta conseguir los recursos y todo, se quedó pendiente. Hasta ahora no se termina de ejecutar el proyecto y no generan. Hace un mes más o menos me presentaron a mí una solicitud porque ya han conseguido los recursos económicos y van a construir ya la línea que puede transportar la energía de su producción. Entonces, mire, esto del transporte es muy importante, que lo consideren más si es un tema de producción de energía eléctrica. Bien. Incluso ahora ustedes deben saber en la provincia de Zamora, se construyó la central del Citanizagua, que siempre sale en la televisión y todo lo demás, que tiene una capacidad de 180 megavatios. ¿Sí? Y entonces, toda esa producción de energía no se consume en el área de concesión nuestra, porque nuestra demanda es más o menos 65 megavatios, y ellos producen 180. Entonces, más de la mitad de la producción tiene que irse hacia Cuenca.
tiene que viajar, la energía tiene que ser transportada, y ellos también, fíjense que es una empresa grande que fue hecho por la CELEG, que ellos manejan todo el sistema de transmisión, no se dieron cuenta que también la capacidad no era suficiente para transportar 180. Y entonces, en ciertos momentos, ellos tienen problemas operativos con el funcionamiento del sistema de transmisión y tienen que bajar la producción de energía. Eso es pérdida, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que les comento, yo siempre doy mis recomendaciones a los técnicos. Si ustedes van a intervenir en un proyecto de generación, una de las primeras cosas que tienen que fijarse es en el transporte de esa energía. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero, por ahora. Muy bien. El segundo factor que tienen que considerar ustedes para ubicar la central no, sino la fábrica, el negocio que quieran poner es la mano de obra. Primero tienen que fijarse que exista mano de obra disponible en el sector. Luego, tienen que ver el grado de calificación de esa mano de obra. Puede ser que ustedes requieran mano de obra calificada y entonces tienen que ver si existe en el sector donde van a ubicar. Luego, ¿cuáles serían las aspiraciones remuneratorias de las personas que viven en ese sector? ¿Qué tal si ellos ya tienen puestos, tienen trabajos importantes y ganan un buen dinero? Ustedes no van a conseguir gente que trabaje. Entonces, todos esos aspectos tienen que irlos evaluando. El nivel de educación de la gente, las condiciones de vida, todos esos aspectos uno tiene que hacer un análisis para la ubicación del negocio. La tercera actividad que tienen que ver ustedes es que existan las materias primas para fabricar los productos o servicios que ustedes quieren realizar, ¿sí? Si no existen en el sector en donde ustedes están instalando la fábrica, entonces ustedes pueden ver a qué distancia están estas materias primas y qué costoso puede ser transportarlas hacia el lugar donde ustedes van a fabricar. Bien, el siguiente aspecto es la disponibilidad de energía eléctrica, ¿sí? Que exista en la cantidad suficiente para atender su requerimiento de la demanda, ¿sí? No todos los sistemas tienen capacidad infinita. Todo sistema eléctrico tiene un límite de capacidad para servir de energía eléctrica a nuestros requerimientos, ¿sí? Ahora mismo estamos con un problema en el sector de Zapotillo, que ahí se han colocado varias agroindustrias y que requieren una potencia elevada para producir y nosotros no tenemos capacidad en ese sector. Recién vamos a construir las redes para el servicio. Entonces, miren, todos esos aspectos ustedes tienen que considerar. Entonces, una recomendación que les daría yo, cuando van a hacer un proyecto de esta naturaleza, antes de comprar el terreno, tienen que pedir un certificado de factibilidad de servicio eléctrico a la empresa eléctrica, en cualquier lugar del país en el que ustedes quieran invertir. Ustedes averiguan cuál es la empresa eléctrica que da servicio a ese sector y le piden el certificado de factibilidad. Entonces, en ese certificado la empresa les dirá si es factible atender sus requerimientos energéticos o no. Y cuánto más o menos, ustedes pueden entonces calcular cuánto más o menos tendrán que invertir para tener el servicio de energía. Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. El siguiente aspecto que ustedes tienen que considerar es que exista disponibilidad de agua. Todos los procesos industriales necesitan agua, ¿sí? Ahora, en el tema del agua, ustedes tienen que ir a los municipios a consultar si existe suficiente capacidad del servicio público del agua potable para atender su requerimiento de la fábrica. Si no existe capacidad suficiente en las plantas, tienen que contratar un técnico para ver si existe, por ejemplo, la posibilidad de tomar de algún río, de hacer algún pozo, alguna situación para tener el agua suficiente como para que ustedes puedan poner su negocio. Por ejemplo, en el área de concesión nuestra, en
en la provincia de Loja, de Zamora, una deficiencia en la cantidad de agua, por ejemplo, suele haber en Catamayo. Entonces, en Catamayo tienen restricciones para poner negocios por lo que no existe mucha agua, no hay suficiente. Entonces, todos esos aspectos ustedes tienen que analizar. Luego, tienen que ver el tema del mercado, ¿sí? El mercado que va a recibir sus productos y servicios, cuán distante está y cuáles son sus características para que ustedes puedan colocar sus productos. Por ejemplo, vamos a suponer que el mercado donde van a colocar sus productos es de clima tropical, es de clima cálido. Entonces ustedes tienen que analizar si los productos que ustedes van a fabricar pueden mantenerse sin dañarse en ese clima cálido, o tienen que utilizar refrigeración para el transporte, refrigeración para el expendio de los productos. Todos esos aspectos hay que considerarlos, porque todo eso es inversión. Y luego tienen que ustedes ir viendo ya otras características, por ejemplo, los terrenos. También ahí les doy una recomendación. Antes de poner la fábrica, ustedes, y cuando estén ya interesados en comprar el terreno, ustedes pueden hacerle un estudio de mecánica de suelos para ver la composición del suelo y saber cuán costosa va a ser la construcción, las construcciones que van a hacer ahí. Entonces, si no hacen eso, ustedes se pueden llevar sorpresas, porque puede ser que ya diseñen, ustedes hagan el cálculo que van a gastar una cierta cantidad de dinero para construir su fábrica, y total después tienen que gastar más porque el terreno no ha tenido las condiciones adecuadas. Entonces, todos esos aspectos hay que irlos considerando. Bien, otras situaciones son las facilidades para la distribución, las comunicaciones que existan, ¿sí? Que exista servicio de comunicación, si es posible que haya servicio de fibra óptica, etcétera, etcétera. Las condiciones de vida de la población, ¿sí? Por ejemplo, que no vaya a existir la posibilidad de vandalismo. Todos esos aspectos ustedes tienen que irlos tomando en cuenta. Y otro tema son las leyes y los reglamentos que están vigentes en el sector. ¿Sí? Entonces ahí hay que averiguar, hay que irse al municipio y preguntar, por ejemplo, el tema si hay patentes, si las patentes son muy costosas. Otro tema podría ser, por ejemplo, el tema del pago de impuestos. Hay sectores, hay cantones, hay ciudades que tienen, por ejemplo, zonas francas, en donde no se cobran impuestos. Todos esos aspectos son importantes saber. Una de las situaciones muy importantes es el pago de las patentes. La mayor parte de las personas se ponen los negocios sin saber que hay que pagar las patentes. Luego ya se ven en el problema porque viene una boleta del municipio donde le clausuran su negocio y le cobran una multa elevadísima por no haber pagado las patentes. Les cuento que inclusive los profesores de la universidad hemos tenido ese problema, porque al principio, cuando empezamos nuestra actividad, nadie nos avisó que hay que pagar la patente por ser profesor de la universidad, entonces hubo multas y todo esto que tuvieron que pagar algunos colegas. Bien, y luego hay ciertos aspectos que están aquí mismo en el texto para que ustedes les revisen. Por ejemplo, temas del clima, la actitud de la comunidad, eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿sí? Por ejemplo, hay comunidades que no permiten el desarrollo. Lamentablemente esa es la verdad. Miren, nosotros ahora estamos queriendo construir una línea de subtransmisión en el sector de Hualaquiza, en la parte nororiental del área de concesión de la empresa. Es un proyecto fundamental para ese sector, para el desarrollo, porque una vez que se tenga la subestación de distribución de energía eléctrica, se puede poner fábricas, negocios, ahora que se está desarrollando la minería allá en el oriente. Bien, la comunidad no deja construir la línea. No deja construir la línea. Y obviamente, claro, no se puede hacer esa obra y la que pierde es todo el cantón por un grupo de personas. Entonces ustedes también puede ser que lleguen a tener problemas que les hagan les presenten dificultades para el funcionamiento de una fábrica, de un negocio que ustedes quieran poner. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Bien. Y entonces, claro, ustedes cuando analicen todas estas
todos estos factores y todo, tienen que irle dando una importancia relativa a cada uno. Y en función de eso, podemos establecer este método cualitativo de localización de la fábrica del negocio. Entonces, el método cualitativo de localización consiste en realizar un listado de los factores relevantes de aquellos lugares propuestos para la localización. Luego se asigna un peso cuya calificación puede estar comprendida entre el rango de 1 a 10, con lo cual permitirá definir la localización óptima del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí está el ejemplo para que ustedes lo analicen y lo puedan aplicar. Esto es muy importante. Este proceso, este cuadro de ponderación, ustedes lo pueden hacer también para otro tipo de decisiones. Por ejemplo, quieren decidir entre el proyecto A y el B. Pueden hacer esto también y es muy útil. Entonces ahora, aplicado para la localización de la planta, ¿cómo sería? Mire, en la primera columna de la tabla ponemos los diferentes factores que queremos nosotros considerar en función de su importancia. Por ejemplo, la disponibilidad de materias primas, la cercanía, por ejemplo, con el mercado en el que nosotros queremos colocar los servicios, los costos de los insumos para la fabricación, el clima, la mano de obra disponible en el sector, es decir, los factores que estuvimos estudiando. ¿Sí? Y entonces, ustedes, de acuerdo a la importancia relativa de cada uno, le van poniendo una calificación entre 0 y 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el caso del cuadro que está puesto en el libro, hemos dicho que la materia prima disponible en el sector para nosotros tiene una importancia de 0,35. Las cercanías con el mercado que queremos vender, 0,10. El costo de los insumos, 0,25. El clima, 0,1. La mano de obra disponible, etcétera, etcétera. De tal manera que la suma de todos los pesos tiene que darnos 1. Luego de la importancia de cada factor, entonces investigamos y vemos qué calificación tendría cada uno de los factores. Por ejemplo, la disponibilidad, si existe una gran disponibilidad de materias primas en el sitio donde vamos a hacer la fábrica, le ponemos 10. Y si no existen materias primas en el sector, le ponemos 0. En este caso del ejemplo, hemos puesto 5. Significa que hay una media disponibilidad, un valor medio. Por ejemplo, en la cercanía, así mismo, si está muy cercano, le ponemos 10. Si está muy lejos, le ponemos 1, 0. Aquí en este caso, por ejemplo, seguramente está cerca, por eso le hemos puesto 8. Y así vamos poniendo una calificación entre 0 y 10 a cada factor. Luego, hacemos el cálculo de la ponderación, multiplicando el peso por la calificación de cada ítem. Entonces, por ejemplo, mire, para una localización A, en el primer renglón tenemos 1,75, en el otro 0,8, así. La suma de todos nos da 5,5, ¿sí? La calificación media. Luego, analizamos una segunda opción para ubicar nuestra planta. En este caso, la materia prima disponible tiene calificación 5, la cercanía tiene 3, o sea, está un poco más alejado del centro de consumo, el costo de los insumos tiene 8 y así. Asimismo, hacemos la ponderación para la segunda localización y sacamos 6,05. Y entonces, lo más conveniente es ubicar en la posición 6,05. Y la hemos determinado de forma cuantitativa, es decir, a través de medición. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. No, ingeniero. Sí, está claro. Muy bien, entonces, hasta ahí vamos a quedar el día miércoles de la próxima semana. Ya nos vamos a dedicar ya al tema de la ingeniería, del proceso mismo. Entonces ahí vamos a ir viendo sí mismo algunos aspectos que hay que considerar. Aquí, para adelantar un poco, les puedo decir yo que también hay una deficiencia grande a nivel de lo que yo he podido ver aquí en la ciudad. Entonces, normalmente ya se
se toma decisiones y todo para poner negocios, empresas, y luego eso no suele dar los resultados que la gente aspira. Una situación que es importantísima es tomar en cuenta el consumo de energía que se va a tener y el costo de esa energía, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo hace varios años hubo un problema con el centro comercial Don Daniel, ¿sí? Que ellos pusieron una gran cantidad de iluminación y todo lo demás, y cuando les salió las primeras planillas del pago de la energía eléctrica, tuvieron dificultades. Entonces, enseguida, ellos bajaron el consumo, quitaron iluminación y todo lo demás. Pero eso también tiene un impacto. Mire, quitar iluminación y todos los locales le disminuye la clientela, ¿sí? Porque las personas acuden a donde hay locales bien iluminados, es algo natural en las personas. Entonces, mire, son problemas que se presentan y que hay que tener cuidado. Entonces, desde el inicio hay que considerar todos los aspectos que ya los iremos viendo el día miércoles de la próxima semana, si Dios quiere. Muy bien. Entonces, quedamos hasta ahí. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero. Ya, ingeniero. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego.